Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Kaliek Isuk, humana nueva, evolutiva, la más evolutiva, sabia y fabulosa de toda la humanidad, caminando en conciencia, eh, vibrante interno cristal, próximamente luz externa. Desde mi verdad y en conciencia, hoy les vengo a compartir los pilares. Los tenía hace rato, pero necesitaba como experimentarlos en concreto, que no quedaran solo en palabras, sino que transitarlos, darme cuenta de cada uno en cada momento, en los ambientes en los que se presentaban o en los que se presentaron, para poder entender. Y porque encender, todo el tiempo he encendido y en mi caso, bueno, es entender. Entonces, como yo siempre dije que era un poco más lenta, porque era como este proceso de entendimiento de las situaciones, bueno, tenía que experimentarlo. Y bueno, hoy les voy a compartir los pilares, que tiene que ver también después de, con esto surge como una expansión de eso. Y así que bueno, ahí les voy a mostrar cuáles son los pilares que me han acompañado desde el origen. Acá. No, espero que se vea. Bueno, mis pilares desde origen, que fueron surgiendo, digamos. En este caso, el primero, no les puse a qué cuerpo correspondían porque era como limitarme a eso, entonces no le puse a, a qué cuerpo correspondía. Entonces, bueno, voy a arrancar por el primero. En origen, en realidad arranqué por abundancia, que era lo más, o sea, como que fluyó y salió. Observadora, impulsiva, o sea, impulsividad, búsqueda y disrupción. Empecé con el primero, desde la abundancia, desde la abundancia el primero es observadora. Muy observadora durante el transitar de mi existencia actual. Siempre me gustó observar desde en silencio. Era una persona que era bastante silenciosa, no hablaba mucho, pero sí observaba y observaba todo, todo, no se me escapaba ningún detalle y me sigue pasando, lo sigo haciendo. Esta palabra de ser observadora en escasez era el ocultar, hablando de esta escasez como interno y de la abundancia como externo. El ocultar, siempre ocultar, era una maestra en ocultar cosas por el que dirán, o porque era muy privado mío, o porque no sabía cómo expresar en este caso lo que sucedía. Entonces ocultaba sentimientos, ocultaba verdades, ocultaba situaciones en este caso. Cuando iba en este camino a decir, bueno, ¿qué pasaba en ese ocultar? ¿Por qué el ocultar? En origen llegó como la primera palabra que llegó como hurto, como robo. Entonces era como el espermatozoide cuando fecunda el óvulo. Hola maestra. Cuando fecunda el óvulo es como que ese óvulo, esa célula origen, ese óvulo, como pierde esa identidad origen, entonces es como que se encuentra
como en una sensación de no saber quién es o qué es en este caso. Entonces, como esta identidad transformada a universo es el asombro. Entonces, si yo lo tengo que poner desde hablar completamente, ¿sí? El primero, es como se me representaba como parte muy fuerte en los ojos. Esta identidad de origen, ¿sí? Gracias, vos también, maestra. Esta identidad en origen era como, bueno, no saber quién era, qué era esa célula origen. Entonces, al no saber, había que ocultarse. Y desde el ocultarse era como, obviamente desde el miedo, que soy, quién soy, yo misma ocultándome. En abundancia esto empezar como a utilizar los ojos como observadora me permitió poder empezar a mostrar desde la observación, a mostrarme como de a poco, porque era como algo muy nuevo el mostrarme y el ser observadora y reconocer esa observación, poder expresar algo de esa observación. Y en universo me viene pasando que es como cada cosa que transito me genera asombro, ya sea un gesto, ya sea un lugar, ya sea algo chiquito o algo muy pavo, qué sé yo, capaz. No, hoy, o sea, no se me viene ya un ejemplo. Bueno, sí, por ejemplo, el otro día estaba saliendo del baño y, ¿cómo se llama? Y vi una araña muy chiquitita, muy chiquitita, eh, haciéndole como un círculo a una hormiga y yo estaba como, wow, como desde ese lugar, desde cosas muy sencillas y muy simples, el asombro, siempre presente. Entonces, este pilar en origen, perdón, en universo, como asombro, es algo que vengo transitando. El segundo es como la impulsividad desde la abundancia y se podría ver o se podría pensar que es como algo que sería como en escasez, pero en realidad la impulsividad exterior era como, ok, voy, hago, no importa, hago, voy. Como no querer perderme de eso nuevo, de eso, de descubrir esas cosas, entonces bueno, listo, ya, voy. Ese impulso a moverme. En escasez es el control. En origen es miedo. Y en universo es templanza. Entonces, en esta sensación que está acá de perder la identidad, de no saber qué soy, ¿sí? Aparece un miedo. Como, ¿qué hago? ¿Cómo me muevo? ¿Qué es lo que soy? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo es el ambiente? ¿Cómo me tengo que desarrollar en ese ambiente? Aparece el control. Este control, en esta cuestión del ocultar, este control me era más fácil desde el no mostrarme, desde el estar silenciosa, se me era mucho más fácil el control. Entonces era una observación, pero desde la escasez sería. No era una observadora como de expansión, de descubrir, sino al revés, era de control. Entonces tenía que tener todo, hacer las cosas yo, porque yo sabía hacerlas, el resto no. Por ejemplo, si se iba alguien tenía que saber dónde estaba, bueno, y así un montón de situaciones en las que este control se presentaba. Entonces este control de no querer mover, porque estuviese todo ordenadito, que estuviese todo perfectito desde este control, esta impulsividad era no, dale, vamos, pum.
sin algo armado, sin algo escrito, sin algo, simplemente que fuera, que hiciera, que sea. En esta impulsividad en universo es la templanza. Entonces, esta impulsividad de ir a un lado, de conocer, de darme el espacio de hacer cosas desde este pulso interno, sería así, pero desde este movete, aparece la templanza que se daba desde este asombro, pasaba la templanza. En esta templanza es, ok, todo lo que observo, me detengo, lo disfruto, estoy como en templanza, como en ese centro mío, observando, disfrutando y dejándome sorprender. Entonces esa es la templanza que aparece en el universo. Luego seguimos. El tercer pilar sería la búsqueda. En esta observación, impulsividad de observadora, a ver qué podía descubrir esta impulsividad, a moverme a eso que quiero descubrir. La búsqueda de qué quiero descubrir, justamente. Siempre buscadora de lo nuevo, de lo diferente, de, no sé, hacer cosas nuevas para como, por ahí estaba como en escasez, es la quietud. La quietud me generaba como un aburrimiento, pero ¿por qué? Porque había algo que me impulsaba a que buscara algo que realmente fuese una, una expansión. Entonces, pero esta quietud en este control generaba en el estar oculta, controlar desde eso, del esconderme, y esta quietud de decir, no, tiene que estar todo como tiene que estar, no tiene que cambiar nada en este cambio. Al irme a origen, al ver perdido esa célula, la identidad, el miedo del ambiente, la palabra que salió fue rigor. Rigor para mí en esta vida ha sido como una palabra bastante chota, por así decirlo, bastante molesta, si se quisiera decir. A ver si se ve ahí, bien. Y al buscar qué significaba, era como las reglas. Las reglas nunca me gustaron. Entonces en este miedo era como, tenés que adaptarte a esas reglas, a ese ambiente nuevo que era el que hacía, que en ese momento estaba para expandirse, para que la célula se moviera. A ver ahí está. No sé si se ve bien. Bueno, seguimos. Entonces desde este rigor aparecía la quietud, y de la quietud sí o sí arrancaba la búsqueda. Esta búsqueda de saber que hay algo más que me expande. Entonces en Universo ese pilar es la pasión, porque nunca dejaba de buscar, más allá de que en escasez y en origen haya estado el miedo, esta sensación de robo, el rigor como de esa regla estricta. Nada me detenía ese pulso, esa impulsividad a buscar y esa pasión de decir sí, es por ahí, no, por acá no es, bueno, busco otro camino. Entonces era como un choque interno dentro mío de decir no quiero cambiar, pero sí tenemos que expandirnos. En el último pilar es la disrupción, y es muy loco porque en uno de los de la telepatía que tenía con mi elevada, a ver, voy a prender la luz un cachito. Ahí está. En esta telepatía que tenía con mi elevada, me dijo que era la disrupción. Era justamente la disrupción. Yo decía, ¿cómo? Pero sí,
dentro de lo que ha sido el linaje, mi nido de linaje, era la que, la diferente, la que le gustaban cosas distintas, la que como que dentro de la dinámica de familia fue la que rompió un poco con eso, en cierto modo. Y después lo demostraba en el exterior, abundancia. Acá, en abundancia, lo demostraba en el exterior. ¿Cómo? A través de los tatuajes. Acá tengo los brazos llenos de tatuajes, en la pierna, pintándome los pelos de colores, no de un color normal, sino a veces azules, verdes, medios rosados. Y justamente lo mostraba en un lugar muy de mucha estructura, que era la escuela donde yo trabajaba, en la escuela primaria. Entonces era muy fácil ser disruptiva, pero a la vez en algo interno quería que toda esa quietud, eso que ya estaba, no cambiara la estructura en escasez, que no cambiara nada, pero había algo atrás, en este rigor de tener que moverme en un ambiente en el que yo no tenía ni idea, o yo no, la célula, no tenía idea, tenía que aprender a convivir con esas reglas. Esas reglas tenían con una estructura en sí, algo rígido, algo muy estático, pero a su vez iba avanzando con este rigor, con estas reglas. Entonces, claro, entre tanto miedo de no saber qué lo que era, ocultarme, tener un poco de control sobre mí, sobre el ambiente, por el miedo, en esta quietud, por estas nuevas reglas, observarlas, en esta quietud, y aprender a moverme según lo que yo observaba, ¿sí? Según lo que... yo no. Bueno, está dentro mío la información de esa célula, por eso digo yo. Pero la célula origen era aprender a transitar un ambiente nuevo. Entonces esta estructura era, bueno, ya conozco algo, y cuando tenía que volver a avanzar, esa estructura iba a cambiar. Y sí, tenía que, porque por evolución, por movimiento, la célula tenía que expandirse, como hoy nosotros. Bien, entonces, en abundancia, esta disrupción de toda esta estructura que tenía que ver con estos cambios, con esto nuevo, diferente, serlo yo, mostrarlo, llevarlo en el cuerpo literal, como los tatuajes. Entonces, de esta disrupción en universo, la creatividad. Esta creatividad generaba tuviese que justamente crear de eso diferente para romper con esa estructura, y eso aprendido tenía que romperlo para poder crear algo nuevo desde una expansión, con conciencia. Entonces, en esta vida, justamente, he transitado todos esos pilares. Y el hecho de no haberlos compartido en su momento era porque tenía que darme cuenta de en qué momento había sido cada uno de esos pilares, y que siguen estando. Obviamente, los de escasez, cuando surgen, yo me doy cuenta y obviamente se expande. Perdón el obviamente, es una muletilla. Se expande, me doy cuenta en esto querer que no nada cambie, que
todo cambia, y más ahora que hay tanta vibración, tanta energía, nos estamos expandiendo todo el tiempo en conciencia, dándome cuenta de cómo funciona mi biológico, de esto, de aquello, desde la afuera, desde la observación. Es increíble la expansión que se ve desde la observación hoy en mí con conciencia, ¿no? Entonces, y obvio, y con respecto a estos pilares, se dan cuando empezamos a hablar del punto 7, que es la conciencia del biológico. La conciencia del biológico. Y estos pilares, ¿por qué la célula avanza? ¿Por qué la célula? ¿Por qué surgen todas estas palabras? Porque desde el momento en que la célula es fecundada y tiene que avanzar, significa que puede morir. Entonces utiliza estrategias para no morir, aunque sabe que tiene que caer para que la próxima célula sea la mayor evolutiva a la anterior. Entonces, el miedo a la muerte siempre está, y en base a eso, la célula ha generado muchas estrategias. Por humanos que somos, nuestro biológico es el que cae, aunque ya sabemos que no morimos, sino que nacemos por fusión o por desdoblamiento. En ese origen, en esa célula origen, sabe que tiene que sobrevivir. Entonces, avanza a través de una estrategia. La estrategia, en este caso de la célula origen, me ayudó a desglosar el miedo. Porque el miedo a morir sí está, pero ¿cuál era la estrategia de esa célula para no llegar a eso? En mi caso, de estos pilares, la estrategia fue de esa célula el apego, el copiar, que yo lo he transitado en esta vida, el apego y el copiar, que se tiene que ver con estas, justamente. El apego en el hecho de, al no saber qué era, bueno, tengo algo nuevo, el espermatozoide al haber fecundado la célula del óvulo, ok, soy un ser nuevo, soy algo amorfo, nuevo, que cómo me tengo que mover en este ambiente. Entonces tiene un miedo. Cuando tiene que avanzar es el miedo justamente a morir, el miedo al no avanzar, ¿sí? Tiene que aprender reglas, ¿sí? Tiene que adaptarse a esas reglas. Entonces, para poder avanzar genera una estrategia. Esta estrategia, en mi caso, fue el apego, el copiar. ¿De qué forma? Era, ok, bueno, me cuesta ser yo, entonces, o como no reconozco todavía mis propias capacidades, no confío en mis propias capacidades, me apego, copio lo del otro. Entonces, el pilar en universo, que era la creatividad, y en abundancia, que era la disrupción, justamente era romper con esa estrategia que era la que yo venía transitando. Entonces, a través de eso yo pude empezar a desglosar desde el miedo a la muerte a cuál era el miedo anterior a eso. Y era el miedo a ser ese ser nuevo que se había gestado en origen. Entonces, ¿cómo voy a mostrarme? Por eso el ocultar. ¿Cómo me voy a mostrar con todo lo que soy? O todo lo que era esa célula. Entonces, era el copiar. Y esta disrupción era no, tenés que ser original. Siempre buscaba como esta originalidad, como los tatuajes, que no fuesen copiados, sino que fuesen creados. Yo tenía la idea, iba a hacerme esto, pero no quiero que sea igual. Entonces, pero había una parte de mí que le gustaba copiar,
qué sé yo, salía a bailar y copiaba los movimientos de los otros, porque cómo bailaba, por ejemplo. Aprendí, por ejemplo, también a copiar la forma de narrar cuando tenía que contar un cuento, un libro, una historia, cuando trabajaba en la escuela. Entonces, era copiar, si me gusta cómo lo hace este, lo voy a hacer yo. No salía de mí, no brotaba de mí. Lo que brotaba era algo distinto, pero yo no le daba pelota a eso. Entonces, justamente esta estrategia era fue la que se rompió. Y si aparece o no aparece, es al toque darme cuenta y decir, no, me muestro como soy. Con todas esas capacidades, con esa creatividad, con esa disrupción del ser, de Kaliek y de Ayla. Entonces, justamente era así. Y bueno, les voy a compartir el símbolo que mi elevada me bajó. Es, es este. Es como un ojo mirando hacia arriba. Es un ojo en realidad, mirando hacia arriba. Y con como dos firuletes para cada lado y que bajan como a tierra. En este caso yo como lo interpreté, o sea, como me vibró, era célula origen, célula cristal, acá en la Tierra, pronto a expandirse. En esta visión, en esta... ¿Cómo me puso? Con esta apertura visionaria de descubrimiento de esto nuevo, de esta pasión, de esta creatividad, del asombro, porque es como que se marca mucho el asombro desde los ojos, como muy fuerte en los ojos. Y el mantra es Kanom. Cuando surge este símbolo, surge a partir de cuando me muestra, de una runa, que es la runa, que es así, sería como el ojo al revés, como la boquita de pescado. Surge con ese símbolo, pero obviamente expandido con el dibujo. Entonces era como, y mi elevada, cuando ella como se muestra o la imagen, es como que tiene unos ojos muy grandes. Y yo siempre quise tener los ojos muy grandes. Entonces, por eso me gustaba, al usar lentes, que fuesen lentes que llamaran la atención justamente acá en los ojos. Esto de la observadora. Estaba muy, muy presente los ojos. Y en el símbolo es esto, es como la visión expandida, conectada desde el centro, desde el ser. Dejándose ser en libertad. Como esa visión, yo cuando transité esto de no poder ver, era como pierdo la libertad si no veo. Es como, ¿qué hago si no veo? Entonces, no ver sería no confiar en mis capacidades, no puedo ser. Y lo que me mostraba era esta es la visión en expansión, de descubrimiento todo el tiempo, como ese ser que le gusta descubrir, meterse en lugares y ver qué cosa nueva hay. Entonces, como ese símbolo con ese mantra, Kanom, conectado a como ese Om de idioma universo, conectado a universo, a mi elevada y a la expansión de mi ser completo. Así que, bueno, me lo cuento para poder verlo después, y para ustedes también lo comparto, porque no tengo que quedarme con nada. No es mío, lo expreso. Así que bueno,
Un beso a todos, muchas gracias. Simplemente a vibrar.